Hola hermanos, buenas tardes. Damos gracias una vez más que podemos estar juntos para compartir la palabra de nuestro Dios en este domingo y es un tiempo para exponernos a la Escritura y ser bendecidos por ella. Lo que queremos es conocer la palabra, conocer a nuestro Dios, a quien adoramos, y también queremos que esa palabra también la conozcan otras personas, para que también conozcan a nuestro Señor, para que conozcan a nuestro Salvador y que también puedan adorarle, puedan conocerle. Y ese es el propósito por el cual nosotros estamos movidos a ser instruidos por nuestro Dios a través de su palabra, para que nosotros también, así como somos receptores de la revelación de nuestro Dios, nosotros seamos también los que propaguemos esta verdad en medio de este mundo, un mundo que está necesitado de la enseñanza. En este tiempo hemos estado viendo este tema de la teología sistemática, de cómo estudiar las doctrinas, las enseñanzas de Dios a través de temas o tópicos. Y en esta ocasión lo que estamos haciendo es conocer acerca de la doctrina, de la enseñanza que nos entrega este libro que se llama la Biblia. Y aquí en el Salmo 119, versículo 97 hasta el versículo 104, nuestro Dios está diciendo: oh cuánto amo yo tu ley. El salmista está diciendo: oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado, dice, tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu mandamiento he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así dice esta palabra de nuestro Dios en este Salmo 119, que está hablando de la grandiosidad de esta palabra revelada de nuestro Dios. Aquí el salmista dice: oh cuánto amo yo tu ley. Es el deseo, es la motivación que debemos nosotros tener en nuestra vida como cristianos en este tiempo que tenemos de peregrinar. Que la palabra de nuestro Dios sea un meditar día a día, como dice aquí: todo el día es ella mi meditación. ¿Y de qué hace esto de amar a Dios, amar su ley y de meditar en ella? Aquí el salmista dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y en este tiempo en que queremos exponernos a este tema de la doctrina de la palabra de Dios, hoy día lo que queremos ver, vamos a continuar viendo este tema, ¿ya? Y la pregunta es: ¿podrías decir lo mismo acerca de la palabra de Dios? ¿Que ella es realmente nuestra meditación cada día? ¿O cuánto amo yo tu ley? Nuestro objetivo y nuestra oración para esta mañana es que en este tiempo nosotros tengamos una correcta doctrina de la palabra y que nos lleve a un amor profundo por conocer a nuestro Dios, o un amor profundo para amar a nuestro Dios. Y que todo esto sea para que nuestro Dios sea glorificado, para que nuestro Dios sea conocido, que nosotros como hijos de nuestro Dios, al conocer esta palabra, que al conocer nosotros los atributos de Dios y ser convencidos de ella, que nosotros también podamos reflejar esta verdad de Dios al mundo, y que el mundo también pueda ver por medio de nuestras obras que nosotros hacemos,
el mundo pueda ver a nuestro Dios, qué tan bueno es Él, qué tan amoroso es Él, qué tan misericordioso es Él, que nosotros lo manifestemos de esa forma hacia este mundo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la importancia de conocer a nuestro Dios. Él se reveló a sí mismo en su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, y en su palabra, la Biblia. También consideramos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos llegan como una revelación autoritativa de Dios. Él expresa su buen gobierno sobre nosotros a través de su palabra. Somos sus criaturas y por tanto estamos obligados a creer en ella y obedecerla. Repito, Él expresa su buen gobierno sobre nosotros a través de su palabra. Somos sus criaturas y por tanto estamos obligados a creer en ella y obedecerla. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. En este tiempo vamos a ver dos cosas acerca de la palabra de Dios. Vamos a considerar dos cosas que son fundamentales. Pero en este domingo solamente vamos a ver una. Esas dos cosas son el canon de la Escritura y las cualidades de la Escritura. En este tiempo, por razones de tiempo, vamos a ver solamente el canon de las Escrituras. Vamos a comenzar con el canon de las Escrituras, porque tan pronto como afirmamos la autoridad de las Escrituras, surge la pregunta de cuáles escritos representan la revelación autoritativa de Dios. Esta es la pregunta del canon. ¿Y qué significa canon? Canon dice que es la transliteración griega de una palabra semítica que significa caña de medir, regla o estándar. Esta es una pregunta importante, especialmente porque hoy en día especiales de televisión, y lo hemos visto, cómo en esos programas ponen en duda, ponen en sospecha si es o no toda la escritura o toda la palabra de Dios. Lo vemos en canales de televisión como Story Channel, en Discovery. Hay programas que hacen de la Biblia algo como un drama político, una cosa que en la cual en vez de darnos claridad con respecto a que la palabra de Dios es algo autoritativa, nos ponen solamente sospechas, solamente dudas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este tiempo de lo que es el canon del Antiguo Testamento y también lo que es el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y cuando estamos hablando del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo que vamos a ver un poco es cómo es que se formaron esos 39 libros que tenemos nosotros allí en el Antiguo Testamento y cómo es que se formaron los 27 libros. Se supone que esta palabra de Dios es una palabra autoritativa, es una palabra que tiene autoridad. Y una de las cosas y de los argumentos en los cuales nosotros nos enfrentamos cuando vamos a presentar el Evangelio, es las personas nos dicen, no, yo no creo en ese libro que es la Biblia porque lo escribieron los hombres. Y ese es un argumento bien común que nosotros encontramos que tienen las personas para rechazar la palabra de Dios, que tienen las personas para no creer en lo que dice la Biblia. Entonces, para eso nosotros también tenemos que tener tenemos que argumentar. ¿Y cómo vamos a argumentar? Bueno, vamos a argumentar con la palabra de Dios. Y en esto es lo que queremos avanzar un poco en este tiempo. Dice que el Antiguo Testamento se divide tradicionalmente en la ley, los profetas y los escritos. Aunque estos libros fueron escritos en diferentes lugares, en diferentes momentos, creció el reconocimiento en el judaísmo de que todos los libros pertenecían juntos y constituían la revelación verbal de Dios
a su pueblo. La imagen que obtenemos de las primeras fuentes judías y del Nuevo Testamento en sí es que el canon del Antiguo Testamento fue simplemente un asunto establecido entre los judíos de los días de Jesús. Dice que no hay registro de ningún altercado entre Jesús y otros judíos al respecto. Nadie puso en duda esto. Y el mismo Jesús, allí en Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando Jesús había resucitado e iban esos dos discípulos camino a Emaús, el Señor se encontró con ellos aquí en Lucas 24. Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? Y aquí están esas tres divisiones que tiene el Antiguo Testamento para el judaísmo, que son la ley de Moisés, que son los profetas y que son los salmos. Esas son las tres divisiones que tienen el Antiguo Testamento. Ahora dice que los judíos tenían otros libros, por supuesto, incluyendo comentarios acerca de los libros bíblicos, pero nunca fueron referidos como la Escritura, las mismas palabras de Dios. Algunos de estos libros, conocidos como los apócrifos, se vincularon a la traducción griega del Antiguo Testamento muchos cientos años después, en el siglo IV después de Cristo. Pero incluso entonces los primeros cristianos no trataron estos libros como parte de la Escritura, sino como escritos inspirados y devocionales. Entonces nosotros, las personas dicen: bueno, ¿y por qué estos otros libros no son parte también de la Biblia? ¿Por qué están aparte? Nosotros en algunas Biblias católicas se encuentran esos libros apócrifos, pero en las Biblias nuestras esos libros no están. Entonces, cuando nos encontramos también con el tema de evangelizar a una persona católica y esa persona que tiene un poco más de conocimiento acerca de su Biblia, nos va a argumentar qué es lo que ocurre allí. ¿Por qué ustedes separan esos libros y los dejan afuera? Entonces, aquí nosotros tenemos un texto donde el Señor claramente, allí en Lucas 24, 44, Él divide este Antiguo Testamento en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y esos otros libros están allí como simples comentarios bíblicos o de libros devocionales que se tenían allí en la antigüedad, pero no eran parte de la escritura inspirada de Dios. En el canon del Nuevo Testamento, la pregunta es: ¿qué hay del Nuevo Testamento en el canon? Y aquí nosotros vemos en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí nosotros vamos a encontrar un patrón. En el Antiguo Testamento Dios actúa y luego nos proporciona las interpretaciones de esas acciones a través de la palabra escrita. Y fue lo mismo con la venida de Cristo. Dios actuó enviando a su Hijo y luego proporcionó una interpretación escrita de esta acción. Dice aquí en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor en el Nuevo Testamento nos está hablando ahora a través de su Hijo Jesucristo. Aquí en este texto que yo estoy compartiéndoles, dice, hay una pregunta: ¿cómo sabes que los evangelios de la Biblia son los documentos más antiguos y originales y que los otros evangelios no fueron destruidos en una conspiración política desviada? Porque en la antigüedad había muchos libros, muchos registros, y muchos decían ser evangelios, muchos decían ser palabra de Dios. Y aquí
nosotros vamos a ver que hay explicaciones para esto. En primer lugar, los primeros creyentes se preocuparon mucho por la verdad y defendieron en sus cartas por qué los libros del Nuevo Testamento son autoritativos. Y aquí dice, el autor de este artículo dice, estos muchachos tenían muchas diferencias teológicas y venían de diferentes partes del mundo. Y nosotros vemos a, a un Pablo que era en ese tiempo, él era un intelectual, era un hombre del judaísmo, era un hombre educado. Por otro lado, vemos a un Pedro que era un pescador, que era un hombre que tenía una educación, prácticamente no tenía una educación. Tenemos a un Santiago que era hermano de Jesús, que ellos veían a Jesús como su hermano, como una persona que estaba fuera de sí. Bueno, aquí dice, estos muchachos tenían muchas diferencias teológicas y venían de diferentes partes. Sin embargo, no los vemos discutiendo por la inclusión del Evangelio. Y el Señor estaba haciendo una obra en ellos. Y dice en segundo lugar, preguntaré a esta persona si alguna vez ha leído alguno de estos textos alternativos, porque las personas muchas veces eh, dicen no, en los libros Tobías o otros libros apócrifos, esos son libros, pero nunca los han leído, nunca se han interiorizado de lo que dicen esos libros. Todo lo que necesitas hacer es leerlo y verás que estos tratan de replicar el formato del Evangelio, pero para presentar un mensaje radicalmente diferente. El Evangelio de Pedro. ¿Habías escuchado alguna vez que había un Evangelio de Pedro? Por ejemplo, afirma revelar enseñanzas secretas de Jesús que nadie más conoce. ¿Mm? Solo un libro que vino muchos años después de los verdaderos evangelios haría afirmaciones así. La pregunta es, ¿cómo sabían los primeros cristianos cuáles escritos provenían de Dios y cuáles no? Es importante notar que ellos no se vieron a sí mismos escogiendo o diciendo los libros de la Biblia, más bien hablaron de recibir o heredar los libros autoritativos de cada generación anterior. Vieron que estos libros tenían autoridad porque provenían de Dios, no porque ninguna iglesia o líder les pusiera un sello de aprobación. Pero no solo los aceptaron a ciegas, tenían 4 criterios para demostrar que su aceptación de estos libros eran legítimas. ¿Y cuáles eran esos 4 criterios? Uno era la apostolicidad, otro era la antigüedad, tercero, la conformidad con la regla de fe y la universalidad. Y vamos a ver esto, se lo vamos a definir. El primer criterio fue la apostolicidad. Pregunta, ¿el documento fue escrito por un apóstol o alguien con contacto inmediato a un apóstol? Solo aquellos que conocieron a Jesús o que fueron compañeros íntimos de sus discípulos pudieron escribir creíblemente acerca de Cristo. Eso es la apostolicidad, los criterios para decir que estos libros son autoritativos. Los del Nuevo Testamento estamos hablando. El segundo era la antigüedad. Incluso si alguien intentaba colocar el nombre de un apóstol en un libro, era necesario que el libro se originara desde el tiempo de los apóstoles. Esto es lo que eliminó muchos de los últimos evangelios, entre comillas, y escritos agnósticos, que era otro pensamiento filosófico, religioso, que estaba invadiendo en ese tiempo eh, los, el pensamiento de los nuevos escritos que estaban saliendo como libros autoritativos, como libros inspirados de Dios. El tercer criterio fue la conformidad con la regla de fe. Un libro tenía que sonar consistente y ajustarse a la verdad ya dada, sea que hubiera sido transmitido oralmente o en los libros bíblicos que habían comenzado a difundirse.
es fácil ver por qué un libro como el llamado Evangelio de Tomás no pasó esta prueba. Y mira y lo que decía en ese Evangelio de Tomás. En él Jesús dice que hará de María un varón, porque las mujeres solo pueden entrar en el reino de los cielos si se vuelven hombres. Qué cosa más extraña. Eso era lo que decía el Evangelio de Tomás. Eso es totalmente contradictorio con lo que dice Pablo acerca de los hombres y las mujeres que heredan el reino en Gálatas, uno de los primeros libros bíblicos escritos, ¿ya? Entonces, esa es la conformidad con la regla de fe. También hay otro criterio para que sea considerado un libro autoritativo, que era la universalidad, es decir, el uso generalizado y continuo por parte de la Iglesia en todo el mundo conocido. Lo que es notable desde una perspectiva humana es que hubo tantos acuerdos en tantos libros tan rápidamente. Una de las cosas que vamos a ver aquí de, de todo esto dice, primero, la Iglesia no creó la Biblia por su autoridad, como enseña el catolicismo romano. Es al revés. La Biblia poseía su autoridad inherente como la palabra de Dios, y esa palabra la que trajo vida a la Iglesia. Por tanto, la Iglesia simplemente reconoció lo que Dios ya inspiró. Segundo, no nos sorprende que el canon se cerró con la muerte de Cristo y los apóstoles, de la misma manera que se cerró con el fin de la era profética del Antiguo Testamento en anticipación de Cristo, por lo que se cerró con la muerte de Cristo mientras esperamos su regreso. El Antiguo Testamento, en pasajes como Malaquías 4 y Deuteronomio 18, indica que había más profecía por venir, pero el Nuevo Testamento ahora no nos da ninguna expectativa de más revelación. Pablo dice allí en Efesios 2. ¿Qué dice allí en Efesios 2 el apóstol Pablo? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. No necesitamos más y no debemos esperar más. Podemos confiar en la palabra que hemos recibido y debemos alabar a Dios de cómo ha iluminado con su luz nuestra oscuridad y nos ha traído esta palabra que no merecíamos conocer. Y aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice allí en esta carta que está dirigiendo a los de Corintios. 1 Corintios 2, voy a leer versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay una gran diferencia entre una palabra de hombre y una palabra de Dios, una palabra inspirada. Y aquí el apóstol Pablo, que era una persona capacitada intelectualmente, él era una persona con un intelecto, digámoslo, superior. Y él está claramente diciendo que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y para qué? ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Está diciendo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si esta palabra hubiera estado
fundada en la sabiduría de los hombres, hace rato ya que no tendríamos Biblia, hace rato ya que no tendríamos toda esta información como la tuvieron estos primeros hombres allí en el primer siglo. Hace rato ya que esto ya se hubiera diluido y ya estaría convertido solamente en otros pensamientos más de hombres. Pero la palabra de nuestro Dios es una palabra que permanece en el tiempo. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Necesitamos más. Dice, no necesitamos más y no debemos esperar más. Podemos confiar en la palabra que hemos recibido y debemos alabar a Dios por cómo ha iluminado con su luz nuestra oscuridad y nos ha traído esta palabra que no merecíamos conocer. Que nuestro Dios sea alabado, que nuestro Dios sea conocido, que nuestro Dios sea honrado, que el Señor cada día, como decía allí en el Salmos 119, en el versículo 97 dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso debe ser lo que nos mueva día a día a buscar a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a encantarnos de su palabra para que finalmente nuestro Dios sea glorificado, sea exaltado en medio de este mundo de tinieblas. A Él sea la gloria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.